Bienvenidos a la presentación de la obra Breve Diccionario de la Lengua Popular en Hablantes de Managua, Nicaragua, de la maestra Francis Mendoza Morán. La profesora Mendoza Morán es máster en Filología Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, y máster en Lexicografía Hispánica por la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE. Fue colaboradora de la Academia Nicaragüense de la Lengua de 2003 a 2009, en las ediciones de 2007 y 2009 del Diccionario del Español de Nicaragua. También participó en los proyectos panhispánicos del Diccionario de Americanismos, Diccionario de la Lengua Española, Diccionario Panhispánico de Dudas y Nueva Gramática de la Lengua Española. Por más de 25 años, la maestra Mendoza Morán fue catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde dirigió diferentes investigaciones lingüísticas. Fue presidente de la Asociación Centroamericana de Lingüística, ACALIN, en el periodo 2013-2015. La maestra Francis Mendoza Morán ha sido ponente en el 13º Congreso Internacional de la ALFAL en San José, Costa Rica, en la 8ª Conferencia Internacional de Lingüística de La Habana, Cuba, en el primer Simposio Internacional del Programa de Lingüística Centroamericana PROLINCA en Heredia, Costa Rica, y ha participado en congresos internacionales de ACALI y en diferentes ediciones del Simposio del Habla y la Literatura Nicaragüenses. Además de la obra que presentará en esta ocasión, es autora del libro Apuntes sobre Lingüística Nicaragüense, publicado en 2014. También ha realizado publicaciones de estudios sobre lexicografía, fonética, semántica, dialectología y sociolingüística en la revista Lengua, órgano oficial de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Asimismo, ha publicado en la revista Cátedra, en el Boletín Informativo del Banco Central de Nicaragua y en el periódico El Nuevo Diario. Muchas gracias a Rosa Mairena por dejarme participar en este importante momento y en este trabajo que desarrolla la Escuela de la Lengua Española Montombo. Gracias por confiar en mis pocos conocimientos, ¿verdad? Porque en verdad el tema que vamos a abordar, nadie ha dicho la última palabra. Es un tema muy interesante y la labor de la compilación, la compilación de los diccionarios y de lexemas y de todo lo que corresponde al vocabulario es enorme. Entonces, gracias a la Escuela de la Lengua Española Monotomo por esta oportunidad y también para dar a conocer lo nuestro, porque a veces están los textos y no los conocemos, los desconocemos. Bien, el tema que voy a abordar o tratar de abordar es un poco para hablar de lo que, en qué consiste, ¿verdad? Algunos fenómenos, algunas características, algunos aspectos de lo que se considera la lengua popular. Por eso la temática es, ¿verdad? Breve estudio o breve esbozo sobre lo que es la lengua popular. El léxico nicaragüense es interminable, como lo es el léxico de cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier región. La verdad es que nunca se termina de compilar lemas. Por eso se dice, ¿verdad?, que los diccionarios o los glosarios, etcétera, no pueden compilar todo, no pueden reunir todo en una sola obra. Y es por eso que se estructuran, ¿verdad?, o se organizan diseñados de acuerdo a un tiempo, de acuerdo a una época, en donde intervienen muchas cosas. Cuando nosotros vamos a estudiar una lengua, debemos de considerar, como les dije hace un momento, muchos aspectos, los sociales, los económicos, los políticos, los geográficos y otros. Cuando nosotros hablamos de estos aspectos, nos estamos refiriendo a una parte muy esencial que abordan los diccionarios o los glosarios, que son las marcaciones. Esas marcaciones indican dónde se usa una palabra, cómo se usa, con qué significado. Y por eso que los diccionarios se dividen en onomasiológicos y semasiológicos, porque depende, ¿verdad?, si se trata de estudiar el significante o se trata de estudiar el significado. En una sociedad cualquiera, Nicaragua, cualquier nación, cualquier país, debe de considerar esos aspectos, principalmente los sociales, porque
desafortunadamente o afortunadamente, influyen en el uso de una variante. Surgen nuevos temas, surgen nuevas lexías que son un campo muy curioso para estudiar. También dentro de los elementos introductorios podemos señalar que importa examinar este nivel sociocultural de la lengua en comparación con otros. Al hablar de la lengua popular, nosotros consideramos y ponemos en práctica nuestro nivel cultural, nuestra preparación. No quiere decir que usted no pueda utilizar la lengua popular. La podemos utilizar dependiendo del contexto lingüístico en que nos encontremos. Así pues, igual ocurre con la lengua culta y los otros niveles de la lengua. Luego, les expongo el concepto de lengua popular. Hay muchos significados. Sin embargo, yo trato acá de un concepto muy sencillo, lo que nos señala Dua y otros. Ellos dicen, ¿verdad?, que la lengua popular o lo popular es lo que se opone a lo que es culto y que involucra cierta evolución fonética. Puede ser que sea una variante en cuanto a su entonación, a su pronunciación, pero que no deja de ser importante dentro del uso de ese grupo de hablantes o de un contexto lingüístico del que estábamos hablando hace un momento. De tal manera que lo popular, ¿verdad?, se opone a otras cosas, como por ejemplo lo grotesco, lo grosero, lo vulgar. En eso tenemos que estar claros, porque muchas veces se confunde lo popular con lo vulgar. Lo vulgar, que también es un tipo de lengua y uno lo puede utilizar dependiendo de dónde nos encontremos, con quién nos encontremos y a dónde nos encontremos. Creo que todos hacemos uso de una lengua vulgar en un momento determinado, pero la lengua popular se caracteriza por esa terminología rica, variada, sabrosa, se puede decir, sin llegar a ese nivel de vulgaridad o lo vulgar, ¿verdad? Contrario a este concepto de lengua popular, tenemos el concepto de cultismo. El cultismo, también lo mencionan Dubái y otros, ¿verdad? Se distinguen de las voces populares tradicionales por no haber experimentado las transformaciones fonéticas propias de las segundas. Generalmente los cultismos proceden de la lengua griega o latín y estas pueden tener una evolución o pueden tener lo que se llama también que puede penetrarse por una vía culta. En este caso es el nivel de la lengua culta. Sin embargo, esas transformaciones fonéticas que son propias de esta lengua, puede ser el latín principalmente, salvo las necesarias adaptaciones a la fonética de la lengua que se toma. Y entonces no hay que confundir, ¿verdad?, una lengua vulgar, una lengua culta y una lengua popular. Todas ellas tienen un nivel de uso y dependiendo del contexto lingüístico, esta va a desempeñar una función lingüística determinada. Después les presento ahí a continuación el concepto desde el punto de vista de la dialectología social. Cuando hablamos de los niveles de lengua, nos metemos un poquito a lo que es el campo de la dialectología social. Esta, ¿verdad?, se opone a lo que es, como les dije hace un momento, a lo culto, a lo grosero, a lo técnico. Cuando hablamos de lengua popular no quiere decir que usted va a ser grosera o usted va a ser vulgar. Es lo que se opone a este sistema, ¿verdad? Cuando alguien está hablando ya en otro nivel y otros tipos de palabras no entran dentro de lo que es la lengua popular. Y también se caracteriza todo rasgo sistema lingüístico no usado por las capas cultas y aristocráticas y que sin ser grosero responde a las particularidades del habla utilizada en las capas modestas de la sociedad. Esto no quiere decir que sea así una división cerrada, ¿verdad? Que porque este es pobre o este es rico, solamente que el que es pobre va a utilizar lengua popular. Eso no significa, sino que también una persona que pertenezca a una clase alta puede utilizar también lengua popular. Este concepto de lectología social es válido y lo retoma la lexicografía en todos los aspectos cuando se trabajan corpus o cuando se trabajan diccionarios. Seguidamente les presento algunos estudios, lo vamos a mencionar después en el campo de Nicaragua, como les decía al inicio de la conferencia,
Hay muchos estudios lexicográficos. Cada país los tiene, cada país lo posee. Por eso existen, ¿verdad?, las academias que son correspondientes a la Academia Española. Ahí se comparten o se discuten obras lexicográficas en común hasta llegar a una conclusión y de ahí pues la publicación de estas obras. Dentro de esos estudios lexicográficos en Nicaragua tenemos muchas voces que se usan en nuestro país y que estas a la vez son compartidas con otro país centroamericano o también puede ser con un país hispanoamericano donde se habla español. Así pues, por ejemplo, chunche, ustedes van a ver en diferentes obras lexicográficas que aparecen en varios países en donde se utiliza con el mismo significado o con el mismo significante. Sin embargo, puede haber una variación. De eso se encargan las marcaciones diatópicas. Entonces, esa marcación diatópica indica en qué país, en qué lugar o en qué zona de un territorio determinado se utiliza esa palabra con ese significado. Según la panorámica de la variación léxica en Nicaragua, se pueden describir varias obras, ¿verdad? Y varias etapas. Yo intento clasificar o presentarles una clasificación de esas etapas. No quiere decir que esa sea la única. Puede ser que hayan otras etapas y que yo la haya omitido, o también algunas obras que yo no mencioné. Sin embargo, les presento a continuación esa clasificación que yo considere pertinente exponerla. En primer lugar, tenemos la etapa normativa. Aquí me voy a hacer un poquito en un texto que nos presentó Arellano Jorge en el 2014. Él nos presentó una panorámica bastante explicativa sobre esta etapa normativa. Puede ser que algunos de estos autores no estén ubicados directamente en ella, pero sí están relacionados con esta misma. Ahí tenemos a Karl Hermann Behrens, ¿verdad? Uno de los pioneros en cuanto al español en sí, del español americano. Él compiló, ¿verdad?, 2060 palabras referidas a la flora y a la fauna. Les quiero comentar que esto de la flora y la fauna tiene o es uno de los campos más difíciles para definir. Es por eso, ¿verdad?, que se busca algunas veces a las personas que dominan más el campo de la flora o el campo de la fauna para determinar el significado de esa palabra. Por ejemplo, para mí es difícil. Casi no sé de flora ni sé de fauna. Se necesita alguien que sepa de los conocimientos o sepa qué significa una planta o un animal determinado. También hay variantes. Puede ser que en un país se llame de una manera o en otro país se llame de otra manera. En este caso, Nicaragua pues tiene esa compilación en muchas obras que después las vamos a mencionar. Hay una cronología que les presento a continuación que va a basarse de 1856 a 1927. Tenemos a Mariano Barreto, que se ubica precisamente en esa etapa normativa. Cuando decimos normativa, es lo cerrado, lo que ellos consideraban solamente lo idóneo y lo adecuado. Entonces, es una concepción bastante cerrada, ¿verdad?, pero que también es un campo muy interesante para profundizar en este mismo. Tenemos muchos autores dentro de ellos. Luego tenemos dentro de esta misma clasificación otros autores, 1856-1944, como son Alfonso Ayón. Tiene unos textos también que compilan algunos lemas, ¿verdad?, que también fueron publicados y otros no. Siguiendo la línea, tenemos a otros autores también. Alfonso Valle, Diccionario del Habla Nicaragüense. Este diccionario está, creo, yo lo vi en la Biblioteca Central de la Universidad de la UNAM y está, creo, en la Biblioteca Nacional. Es una reliquia y él hace un esfuerzo por presentar algunas características ya como unas marcas, ¿verdad?, de la lexicografía, pero siempre con el punto de vista de lo normativo. Es un gran aporte por parte de Alfonso Valle. Luego tenemos a otros autores que también dieron su aporte. Sin embargo, en la etapa normativa, podemos decir, no es que no haya servido, no es que no haya sido utilizada, ni es que haya dado un aporte positivo. Sí lo dio, como toda etapa, y sus frutos se ven en las obras reflejadas y que son estudiadas hasta el momento, incluso para hacer un diccionario.
2021-2022 tendrían que considerarse. Luego tenemos la etapa normativa, la etapa nacionalista. La titulamos así por esa característica que tiene, ¿verdad?, de ser lo nacional, solamente centrarse en lo de Nicaragua. Ahí tenemos a Anselmo Fletes Bolaños, lo podemos ver en la diapositiva, ¿verdad? 1878-1930. Él fue un protagonista de una llamada campaña nacionalista y llevaba a cabo, ¿verdad?, un estudio sobre el folclore nicaragüense. También tenemos otros autores. Arellano asegura, ¿verdad?, que Fletes Bolaño estructuró lo que tenemos ahí, un diccionario de nicaragüanismos, donde se representa, ¿verdad?, un gran esfuerzo. No está completo porque, como les dije y les comenté anteriormente, una obra de un diccionario no lo recoge todo, no está todo. Sin embargo, es un empuje hacia la lexicografía, en este caso la nacional, lo nuestro. Y también él hizo un trabajo muy bueno que se relaciona al lenguaje vulgar, el familiar, el folclórico, que se estudió con esas tres cosas, lo estudió con relación a Chile y Nicaragua. En esta parte yo quiero hacer énfasis en que este autor, Anselmo Fletes, ya empieza a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Y se inician los primeros pasos a un análisis contrastivo. Eso es un importante trabajo en un diccionario. Un diccionario no se va a hacer solito. Siempre es necesario hacer un análisis contrastivo con una obra que esté muy vinculada a la que se está trabajando en el momento. Y eso le permite una mayor veracidad en el contexto, principalmente en las marcaciones diatópicas. Y también tenemos un trabajo en cuanto a la fraseología. Luego vamos a ver otro texto que se refiere a la fraseología. La fraseología actualmente en Nicaragua está poco explorada. Hay un diccionario que se lo voy a mencionar seguidamente, pero en sí, él hizo un trabajo de este tipo también con Chile y Nicaragua, que también eso refleja el análisis contrastivo. Y es un gran aporte dentro de esta etapa y se mira un fruto muy enriquecedor, porque como repito, se ve allí marcada el estudio de la marcación diatópica. Luego, en esta etapa también nacionalista, tenemos a Hildebrando Castellón, que también estructuró un diccionario de nicaragüencismos o nicaragüanismos en 1939 y fueron grandes aportes. En esta etapa también fueron grandes aportes. También entonces destacamos que esta etapa en la lexicografía nicaragüense se caracteriza por el énfasis del estudio léxico desde una perspectiva de la defensa lingüística nacional, es decir, lo de nosotros, lo que usamos los nicaragüenses, que muchas obras que son llamadas así de nicaragüencismo se alejan un poco a veces y incluyen otros lemas que nada tienen que ver con lo nuestro. Pero bueno, aquí se miran los primeros pasos, ¿verdad?, de la lexicografía nicaragüense y con relación a las marcaciones diatópicas, vuelvo a repetir. Y son obras representativas de corpus léxicos bastante completos. Con sus deficiencias, sí, porque es una etapa, ¿verdad?, que en ese momento carecía de muchos elementos de estudio. Sin embargo, es un fruto alcanzado y que también son de consulta cuando se vaya a hacer un diccionario o se vaya a estructurar un nuevo diccionario. Luego tenemos otra etapa que es la nahuatlista. A mí me llamó mucho la atención esta etapa porque a veces nos olvidamos de las huellas o del estrato náhuatl en el uso del español nicaragüense. Y esta etapa es donde se modifican un poco todos los enfoques, la metodología, que son característicos, ¿verdad?, de la lingüística descriptiva. Ya hay como un cambio y se inicia, ¿verdad?, una nueva perspectiva para la aplicación de corpus. Ya tal vez se siguen otros lineamientos y se siguen otros pasos para la organización de los diccionarios. Cabe mencionar que aquí se comienza también un poco el estudio de la compilación de los diccionarios, tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. A veces los diccionarios solo se enfocan, ¿verdad?, en la oralidad, pues ese es su objetivo, y también otros solo se enfocan en lo escrito. Y la verdad es que debe haber una variedad entre ambos, ver un porcentaje de la expresión escrita y otro porcentaje en la expresión oral. También dentro de esta etapa nahuatlista ubicamos a Carlos Mántica, conocido por todos,
hizo un gran estudio, ¿verdad? Es uno de los que más se interesó por hacer el estudio del estrato del náhuatl y dio su aporte, ¿verdad?, a la interpretación de muchos estudios en cuanto al sustrato en la obra El Huehuense. Que allí, si nosotros leemos El Huehuense, miramos la presencia de ese náhuatl, que algunos le llaman, ¿verdad?, náhuatl oculto, pero ahí está. Dentro de esta etapa náhuatlista, aparte de Carlos Mántica, tenemos otros autores que se consideran, ¿verdad?, relevantes hacia la profundización de la misma. Fernando Silva, ¿verdad?, que hizo una colección de cuentos de tierra y agua, hizo otras dos obras más, Barro en la sangre, en 1952, y el diccionario, ¿verdad?, un diccionario analítico que compila voces del náhuatl. Es un diccionario muy interesante, todavía se conserva en muchas bibliotecas y también es un libro de consulta obligatoria cuando uno o alguien vaya a organizar un diccionario de la lengua, en este caso del español de Nicaragua. Por lo tanto, decimos que la etapa náhuatlista se considera relevante para la profundización de estudios lexicográficos en el uso del español nicaragüense. Esta etapa es una de las etapas muy hermosas, diría yo, porque se considera, ¿verdad?, que dentro del náhuatl hubo varios momentos. Carlos Mántica, en su obra, en una de sus obras relacionadas con el huehuense, nos habla de 3 momentos de desarrollo del náhuatl. Ustedes lo pueden ver ahí en el diccionario, en cualquier estudio lexicográfico, donde se detallan esos 3 momentos. Entonces podemos decir que Mántica asevera que la lengua náhuatl es demasiado potente y el nicaragüense de hoy habla muchas veces en náhuatl, usando palabras castellanas. Es nuestro náhuatl oculto, dice Carlos Mántica. Luego, también yo ubiqué dentro de esta etapa la científica porque es donde se ven los primeros inicios, los primeros pasos de la aplicación de la lexicografía moderna. Para comenzar tenemos a Ravela y Paley. Hay un vocabulario popular nicaragüense. Ella tiene muchas, no podría decir yo errores, ¿verdad? Pero sí, es un vocabulario bastante completo, 1999, sin embargo, tiene un aporte muy importante en cuanto a la aplicación de la lexicografía. Tenemos a Van der Gulden, vocabulario nicaragüense, que incluso estos diccionarios fueron retomados luego para estructurar el diccionario del español de Nicaragua, que es la última versión. Y tenemos también a Enrique Peñas Hernández, que ha hecho muchos estudios del folclore nicaragüense, y Juli Casa Tijerino, que también representa muchos léxicos y que ya se ven los indicios de la aplicación de lexicografía moderna. Luego, también dentro de esta etapa científica tenemos a otros autores. Traté de hacer, ¿verdad?, una línea de tiempo ahí. Tal vez, como les dije, se me escapan algunos, pero traté de compilar estos importantes. A Roger Matus Lazo con el texto del lenguaje del pandillero en 1997. También ya se miran los primeros pasos hacia la aplicación de un corpus más completo con relación a lo que exige la lexicografía moderna. En realidad, el lenguaje del pandillero es un texto muy difícil porque el autor tuvo que valerse, ¿verdad?, de ciertos medios, una metodología que es a través del amigo, del amigo, del amigo. Como ustedes pueden ver, llegar a un corpus del pandillero es muy difícil. Y actualmente yo desconozco si hay otro lenguaje del pandillero. Imagínense ustedes hacer ahorita un estudio del lenguaje del pandillero en 2021, 2022, sería un reto, ¿verdad? Muy, muy sabroso, muy rico para estudiar. Luego, en el 2001, tenemos a Enrique Peña Hernández, Jorge Eduardo Arellano, tenemos a Roger Matus Lazo nuevamente y Francisco Arellano Oviedo, con el Diccionario del Uso del Español Nicaragüense. Y esta obra obedeció, ¿verdad?, a un proyecto enorme que se tenía sobre el Diccionario de Americanismos y se utilizó, se aplicó un poco lo que ya se disponía en ese Diccionario de Americanismos, que se llamaba en ese momento DAG. Por lo tanto, se ven ahí, ese está en la Biblioteca Nacional también, un corpus muy valioso, también tiene algunos detalles que se ven valiosos en cuanto a las diferentes marcaciones, como son las diatópicas, las diafásicas y las diastráticas.
hace un esfuerzo, ¿verdad?, por trabajar esas marcaciones que en obras anteriores no se había visto. Entonces, para mí esa es una obra muy relevante y se hizo un esfuerzo por trabajar esas marcaciones que son muy difíciles. Luego, en esa misma línea de tiempo, tenemos en el 2003 a Guadalupe Reina García con su obra Diccionario de Fraseologismos usados en Nicaragua. Esa es la obra que yo les comentaba hace un momento, relacionada con los fraseologismos. Realmente también yo desconozco otro diccionario que haya trabajado los fraseologismos. Ese es un reto actual que se tiene en la lexicografía nicaragüense. Hay pocos diccionarios relacionados y vinculados a estudiar los fraseologismos usados en Nicaragua. Sería un trabajo muy interesante. También Guadalupe Reina trabaja un poco las marcaciones, aunque no muy detalladamente, pero sí se hace una compilación y su léxico o su corpus fue basado en diferentes grabaciones orales, que también eso es valioso en cuanto a la demostración o a la documentación de los fraseologismos usados en Nicaragua. En esa misma línea de tiempo tenemos también en el 2004 una obra también de Roger Matus Lazos, ¿Cómo hablan los adolescentes en Nicaragua? También sería un corpus, es una tarea importante actual. Hay pocos estudios sobre el léxico de los adolescentes en Nicaragua, aunque a nivel de la Real Academia Española existe uno del estudiante, pero de los adolescentes como tales en Nicaragua no lo hay. Entonces, Roger Matus Lazo también en esta obra compila léxicos, hay muchas lexías que trabajó con relación al uso que le dan los adolescentes. Es una marcación muy interesante que trabajó y se ve reflejada en sus resultados. Y luego también tenemos, no lo veo muy bien ahí en el 2007, pero sí está el Diccionario del Español de Nicaragua, que ya esa obra, ¿verdad?, fue trabajada por Francisco Arellano Oviedo, que en paz descanse, un gran amigo y profesor mío. Lo trabajamos con un equipo, ¿verdad?, de colaboradores en ese momento, porque estábamos recién llegados de España con un curso que llevamos de lexicografía. Carla Renata, Arlen y yo participamos junto con el profesor Arellano en esta obra. En ese año del 2007 se hicieron dos, tal vez un poco apresuradas, pero se hicieron dos publicaciones que fueron muy valiosas y se conservan todavía. Como toda obra lexicográfica, tiene debilidades, pero fue un gran aporte y hasta el momento se considera uno de los diccionarios más completos porque contiene muchas lexías. No puedo decir el número detallado, aquí no me lo sé de memoria, pero sí contiene bastantes lexías y sí hago fe de que sí hay un esfuerzo también por aplicar las normativas y las nuevas orientaciones que la Real Academia Española asigna sobre las lexías, a trabajar en cada artículo lexicográfico cada una de las marcaciones diatópicas, diafásicas, diastráticas, ejemplo de documentación. Incluso creo que dentro de cada uno de sus lexías trae una parte que se llama observación. Y luego ya en el 2009 fue la última versión del mismo diccionario, que es la que se considera la tercera publicación y es la tercera edición bastante completa, bastante lograda y se perfeccionó en su momento. Desafortunadamente se quedó pendiente la próxima publicación que ojalá se haga pronto. De tal manera que esta etapa científica, como lo tenemos en la siguiente presentación, podemos decir que fue una etapa muy interesante y muy importante también para la lexicografía de Nicaragua. Así pues, también tenemos otros diccionarios más modernos y más completos, como lo es el Diccionario de Centroamericanismos. Este lo trabajó la profesora María Auxiliadora Rosales Solís y Sobeida Zamora. Fue publicado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en colaboración con el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias y, como les digo, presenta muy bien la marcación diatópica que se utiliza en todos los países a nivel de Centroamérica. Las autoras se valieron de los atlas lingüísticos, nivel léxico, que es una publicación y es una información muy fresca.
Eso es lo más completo que se tiene hasta el momento con relación a Nicaragua. Ahí aparecen algunos lemas que se utilizan también en Nicaragua o en diversos países centroamericanos. A veces solo aparece la marcación de Nicaragua o a veces solo aparece la marcación de un país, Costa Rica, Honduras o Guatemala. Pero es un texto muy valioso, bastante completo. Y luego ya mi presentación del breve diccionario de la lengua popular en hablantes de Managua, Nicaragua, que lo determiné BDLP. Este es un diccionario que aborda solamente el nivel de la lengua popular. Es por eso nuestra discusión sobre el nivel de la lengua popular. En este trabajo también se aplican las terminologías y los trabajos que se han orientado de la Real Academia Española en cuanto a las técnicas de lexicografía moderna. Se hizo un esfuerzo por aplicar esa aplicación, ¿verdad? Aunque a veces es un poco difícil y se van algunos detalles, pero es un esfuerzo que se hizo por aplicar la técnica de la lexicografía moderna. Y lo titulé así, ¿verdad? Solamente de Managua. Quizás en un futuro se hagan de los otros departamentos y se hagan otros niveles de lengua, ¿verdad? Puede ser incluso la culta, aunque ya sería otro campo más específico. Por lo tanto, decimos que esta etapa, como la denominé científica, es la que intenta acercarse o abarca un poquito más a aplicar las técnicas de la lexicografía, en este caso de la lexicografía española. Luego tenemos las características que yo trabajé en el diccionario. Yo traté, ¿verdad?, de estudiar el uso de la lengua popular, como les comentaba. Se aplican algunas técnicas de la lexicografía moderna y se organizó, se estructuró una macroestructura donde se explica cómo se compiló, cómo se hizo el trabajo, cuáles son las características del diccionario y cuáles son los aportes, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que se pretende con esta macroestructura? Y también se determina una microestructura que es la que determina qué es lo que se le aplicó a cada una de las palabras. Al final de la presentación yo les traje algunos ejemplos que seleccioné para que ustedes miraran ahí esa microestructura que se aplicó a cada uno de los artículos lexicográficos. Considero que el aporte interesante o más importante de este diccionario del BDLP es el enriquecimiento y fortalecimiento de la caracterización léxico-semántica del español usado actualmente en Nicaragua. Igual que los otros diccionarios también, creo que ese fue el objetivo, ¿verdad?, de todo lo que se ha trabajado en lexicografía en Nicaragua. No obstante, puede haber otras obras, como les dije, que yo omití, pero que también presentan su aporte hacia el estudio de la caracterización léxico-semántica de Nicaragua, del español que usamos los nicaragüenses. Este diccionario persigue como objetivo esencial contribuir a esos estudios que se han hecho de la lexicografía en Nicaragua, es decir, en el aspecto léxico-semántico del español que se habla actualmente en Nicaragua. Este diccionario fue en el 2017 y estamos en el 2021. Falta, ¿verdad?, hacer otro diccionario donde se reflejen otras lexías que tal vez se modifiquen o cambien con relación a las del 2017. Y, como lo digo allí del objetivo central, son tan solo algunas voces que se compilan del uso popular entre los hablantes capitalinos. Seguidamente, dentro de la metodología que yo apliqué en este diccionario es, por supuesto, la ciudad de Managua. ¿Por qué seleccioné Managua? Porque es la capital, porque es donde se concentra la mayor población y da un abanico de oportunidades para encontrar esas variantes, esas curiosidades lingüísticas que persigue el investigador o el estudioso del léxico. El trabajo es monstruoso, ¿verdad? Y sin embargo se trabajaron 150 informantes y se basó en un muestreo no probabilístico por cuotas con afinación uniforme. Es decir, que se trabajaron los dos sexos, mujer, varón, se trató de ver ahí el nivel sociocultural, el nivel cultural de las personas y también las edades. Recuerden ustedes que las edades influyen mucho para el uso o no de una lexía. Y se aplicó un cuestionario del proyecto de estudio sociolingüístico del español de España y América.
todavía está vigente este proyecto y Nicaragua tiene que tener su presencia ahí, ¿verdad? Creo no aparece en Nicaragua, pero será una tarea importante de hacer un corpus oral para que Nicaragua esté presente en ese proyecto de estudio sociolingüístico del español de España y América. También, dentro de la metodología y del trabajo que se hizo de este diccionario, se hizo un análisis contrastivo. Cuando decimos análisis contrastivo es que se observó o se estudió o se comparó una lexía que se estudió, que se preparó en el diccionario, en cada lema y cada frase. En este caso fue con el Diccionario del Español de Nicaragua del 2009, que es la tercera edición, y con el Diccionario de la Lengua Española. Es decir, palabras o lexías que tal vez aparecían ahí, pero con otro significado, puede que aparezcan en el BDLP. Y en el DEN o en el DRE, que aparezcan o no aparezcan, pero con diferentes significados. Puede ser el significante o significado. De tal manera que ese análisis contrastivo nos permite llevar a una solución de presentar o no un lema en un diccionario, porque no tiene ningún sentido que yo ponga un lema que esté en el DEN o en el DRE, que ya esté con ese mismo significado y que aparezca también en el BDLP. Y en eso consiste el análisis contrastivo, en aparecer una lexía que no aparezca en el DEN ni en el DRE, ni con el mismo significado, ni con el mismo significante. Ese trabajo se trató de hacer. Por lo tanto, se organizó, como les decía, una macroestructura y una microestructura que aparece detallada en el BDLP. Luego, tenemos siempre en ese análisis contrastivo la estructuración de los lexemas que les voy a presentar a continuación. Traté de presentar, ¿verdad?, un modelo. Por ejemplo, en el diccionario aparece la palabra agarrar. Aquí tenemos que es transitivo, que es despectivo. Aquí en este caso tiene tres significados: ocasionar dos o más peleas físicas. Tenemos también el significado de ser transitivo irónico, de convencer a un grupo de personas. Y tenemos también como transitivo abordar un medio de transporte. Es el que se utiliza más en Nicaragua. Decimos nosotros agarrar un bus, ¿verdad? Dentro de nuestras lexías populares, agarrar, como que nosotros lo vamos a sostener, pero la verdad es que no significa desde el punto de vista gramatical y semántico esa palabra. Sin embargo, en la lengua popular nosotros le damos ese significado a esa palabra y eso se trató de reflejar en el diccionario. Y así tenemos muchos ejemplos de dilatar, por ejemplo, lo utilizamos con el sentido de durar o tardar. Miren ustedes ahí la palabra bajona, me llamó mucho la atención. ¿Verdad? Ahí tenemos el significado y el ejemplo. Es cuando uno tiene, ¿verdad?, un bajón, dice ahí, como sin fuerza, sin ganas de hacer nada. Como que nos da pereza un poquito. Y aparece una carita tristita ahí. Veamos el siguiente. Caldo. En este caso yo partí de la lexía, ¿verdad? Y luego trabajé un poco la frase o la locución sustantiva. Caldo de pollo. Miren qué interesante, es un eufemismo. Órgano genital femenino. Miremos el ejemplo. Pero con el caldo de pollo de la mujer no me meto. Es bastante eufemístico, ¿verdad? A la vez un poco suave y dependiendo del contexto lingüístico y dependiendo de la confianza que se tenga con la persona, pues así es utilizado. Luego tenemos el otro artículo lexicográfico, fin del mundo. Mucho se utiliza como locución sustantiva. Aquí en este caso es desgracia económica que afecta a muchas personas. Si hay sequía, se hace el fin del mundo, no tenemos nada. Eso se utiliza mucho a nivel de la lengua popular. Tenemos otro ejemplo. Libreta, persona que se encuentra sin ninguna responsabilidad u ocupación. He estado libreta sin hacer nada. Ese es un lema muy interesante que se utiliza en algunos contextos. Tenemos otro artículo. Este también me llama mucho la atención. Bueno, en Nicaragua hay muchas personas que se descuidan, ¿verdad?, de su físico y pues tienden a decirle morongudo, moronguda, que es referido a una persona cuando tiene el vientre muy voluminoso. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Y ahí tenemos el ejemplo también de la señora. También puede ser una joven, ¿verdad?, que se haya descuidado o que coma muchas cosas grasosas. Entonces tenemos muchos lemas con relación al aumento de peso, a los genitales. Se utiliza muchísimo a nivel de lengua popular.
Creo que esos son los lexemas más, hay muchos lexemas que se trabajan de esa perspectiva y les agradezco mucho su atención. Espero que todo lo que yo les haya compartido les haya servido y pues espero mucho éxito, ¿verdad? Sobre esta obra que todavía quedan algunos diccionarios todavía. Y espero en un futuro mejorar esta presentación, ampliar el corpus sobre la lengua popular que es muy rica en estudio. Muchas gracias y les agradezco su atención. Muchas gracias, maestra Francis, por esta presentación tan amena que hizo de su obra y también por ese recorrido por la lexicografía nicaragüense. Agradecemos también a quienes nos han acompañado en esta ocasión y los invitamos a participar en la siguiente conferencia de este evento Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, una perspectiva lingüística.